Bien, bueno, vamos a comenzar a hablar de los formantes, que tienen que ver con la resonancia en el tracto vocal. Sabemos ya que los sonidos sonoros de las cuerdas vocales producen un tono laríngeo que está compuesto por una frecuencia fundamental y armónicos múltiplos, ¿sí? Porque habíamos dicho que eran ondas compuestas las generadas por las cuerdas vocales. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la vibración se transmite a las cavidades superiores del tracto vocal, se produce la resonancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tracto es un resonador que tiene varias frecuencias naturales de vibración. ¿A qué me refiero con estas frecuencias naturales? Me refiero a la capacidad que tiene un objeto de vibrar, digámosle, en simpatía con otro, así como el aire de la caja de la guitarra vibra cuando vibran las cuerdas. Entonces, el resonador, el tracto, actúa como un resonador y refuerza distintos componentes de la onda glotal, dependiendo de la configuración que tome. Entonces, la modificación del tracto implica un cambio en las frecuencias naturales de vibración y los reforzamientos de distintos armónicos del tracto laríngeo. Habíamos dicho que el tono laríngeo, estaba compuesto por distintos armónicos. Dependiendo de esta configuración del tracto vocal, se van a reforzar algunos armónicos y no otros. Por ejemplo, cuando una misma persona dice A, I, está utilizando el mismo tono laríngeo, pero sin embargo se refuerzan distintos armónicos, dependiendo de la forma del tracto, ¿sí? Según la configuración de la cavidad oral. Después vamos a ver esto con el Prat. ¿Qué son los formantes entonces? El formante es cada zona espectral donde se concentra la energía acústica. Esta sería la definición. Los formantes, como decíamos, dependen de la configuración del tracto y son la concepción que explica por qué o cómo un sonido se reconoce como tal, sin importar si lo pronunció un hombre, una mujer o un niño. Es decir, tiene diferente frecuencia fundamental, es una onda que frecuencialmente es diferente, sin embargo, la percibimos como la misma. ¿Cómo es esto? Bueno, ¿qué sucede? Los patrones formánticos, es decir, la relación entre los distintos espacios donde se concentra la energía acústica va a ser similar, a pesar de que la frecuencia fundamental sea diferente. ¿Qué sucede con los sonidos sonoros? Los sonidos sonoros, las vocales entre los sonidos sonoros, son las que tienen el patrón formántico más claro, ¿sí? Con solamente mirar los dos primeros formantes, F1 y F2, podemos reconocer las vocales. Las consonantes sonoras también podemos observar la estructura formántica, pero esta estructura es menos definida, ¿sí? Visualmente va a ser menos claro. Ahora, habíamos dicho antes que los sonidos del habla pueden estar generados por la fuente periódica, una fuente de ruido turbulento o una fuente de ruido transitorio. Entonces, ¿qué pasa? Ya analizamos cuando era la fuente periódica, hablamos de los sonidos sonoros y qué pasaba con los formantes. Ahora, ¿qué sucede cuando estamos hablando de la fuente de ruido turbulento o transitorio? Bueno, en este caso, el tracto actúa como un resonador, de modo que el ruido se va modificando, ¿sí? Dependiendo de la configuración del tracto. Entonces el tracto actúa como filtro, absorbiendo y reduciendo algunas amplitudes de los componentes de estos ruidos. Y por último, ¿qué pasa con los sonidos que tienen las dos fuentes combinadas? O sea, la fuente glotal o periódica más la de ruido turbulento o transitorio. Bueno, estas superposiciones, estas modificaciones del tono laríngeo original se superponen. ¿Sí? ¿Qué me refiero? Dependiendo de la configuración del tracto vocal, se van a modificar los armónicos o se van a amplificar o a favorecer ciertos armónicos, y a su vez también se va a actuar como filtro de la turbulencia o del ruido transitorio que se haya generado.